alza tu voz del trono de justicia. El trono de justicia descendió. Al libro de Éxodo 19, verso número 5. A este mensaje yo le he puesto los pactos de Dios. Y yo quiero hablarle, quiero leerle esta porción y luego orar. Y quiero comentarle. Dice, ahora pues, sí, y en Éxodo 19, verso 5, dice esto: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mis mandamientos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por tu presencia, por tu espíritu en nuestras vidas. Señor, gracias por lo que eres y haces en cada corazón. Señor, muévete entre nosotros, habla nuestras vidas, Señor. Creemos que tu palabra es viva, es eficaz, produce resultados, Señor. Y creemos que en tu palabra está escrita la voluntad de Dios, el conocimiento de Dios. Oramos, Espíritu Santo, que alumbres nuestro entendimiento para que podamos ver, para que podamos comprender lo que tú deseas hacer en nuestras vidas. Hazlo, Señor. Hacemos a un lado distracción, hacemos a un lado prejuicios, hacemos a un lado todo lo que pueda contaminar nuestro corazón en este día para recibir tu palabra, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo quiero hablarle acerca de los pactos de Dios y cuán importantes son los pactos de Dios. Y bueno, ahorita nada más a manera de introducción, esto es algo muy importante que nosotros lo entendamos, porque Dios es un Dios que ha establecido un pacto con su pueblo. Y aclaro esto, Dios establece pactos con su pueblo. No es su pueblo quien lo establece con Dios, sino es Dios quien establece su pacto con su pueblo. Él pone las condiciones. Y esto es algo muy importante, porque cuando no entendemos esto, entonces nosotros podemos pensar solamente en bendiciones, solamente en promesas, pero nunca en condiciones. Y la Biblia está llena de promesas, dígalo conmigo, promesas, pero también en la Biblia hay condiciones, dígalo conmigo, condiciones. Y esas condiciones establecen una consecuencia. ¿Sí? Si yo nada más le hablara de las bendiciones de Dios, sin hablarle de las condiciones de Dios, ni hablarle acerca de las consecuencias que traen para bien o para mal, le estaría hablando solamente la mitad del Evangelio. Y esto es algo muy importante. Nosotros tenemos que entender esto y abrazar esto. Y la relación que debemos de tener con nuestro Dios debe de ser una relación como Él lo ha establecido. Y Dios ha establecido con su pueblo una relación de pacto. Dígalo conmigo, pacto. Entonces esto es algo importante porque es necesario que lo entendamos. La Biblia dice ahí, como ya lo leí en esta porción de la Escritura, dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, dice ahí, vosotros seréis mi especial tesoro. Entonces nos está hablando de una bendición. ¿Cuántos quieren ser ese especial tesoro delante del Señor, verdad? Todos nosotros queremos ser ese especial tesoro. Pero siempre la Biblia viene unas palabras antes, algunas veces unas palabras después, y siempre nos hablan de algo que también necesitamos atender, porque si no lo atendemos, no nos vamos a beneficiar de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha hablado. Entonces esto es algo importante. Dios es un Dios de pacto, y en la Biblia nosotros encontramos una serie de pactos que Dios hizo con sus hijos. Y esto es algo importante porque Dios lo estableció, no fueron los hombres quienes lo establecieron. Nosotros como hombres no podemos establecer pactos con Dios.
Es Dios quien los establece con nosotros. Algunas veces hay en alguna televisión cristiana, por ejemplo, lo que es enlace, muchas veces le dicen, pacte por su milagro. Y eso no es algo bíblico, porque la Biblia nos muestra que Dios ya ha establecido sus pactos y nosotros tenemos que atender a esos pactos y obedecer a lo que Dios ha dicho. Entonces, Dios los establece y nosotros solamente nos toca obedecerlos. Pero ¿qué es un pacto? Si usted está anotando, puede anotar ahí, es un acuerdo espiritual que Dios hace con su pueblo. Es un acuerdo, ¿sí? Algo que se establece de alguna manera, un acuerdo, algo que Dios dice, ¿verdad? Y nosotros decimos amén, decimos sí, Señor, a lo que Dios ha establecido. Ahora, en la Biblia nos muestra un antiguo pacto, y yo quiero hablar un poquito acerca de lo que es uno de los pactos más principales, lo que es el antiguo pacto. La Biblia nos dice, por ejemplo, en Éxodo 24, versos del 6 al 8, ¿sí? Nos dice la Escritura, y Moisés, no sé qué versión es ahí, pero lo checan ahí, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Verso 7, y tomó el libro del pacto, ¿sí? Y lo leyó a todos, lo leyó a oídos del pueblo, y dice él, el cual dijo, haré todas las cosas que Jehová ha hecho, y dice, obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre, dice, todas estas cosas. Bueno, aquí nosotros estamos viendo y algo importante es que tenemos que entender el punto de vista con respecto al pecado que Dios tiene. ¿Sí? ¿Cuántos saben? La Biblia nos muestra que Dios es un Dios santo, por lo tanto, el pecado no es algo que Él acepta, el pecado no es algo en lo cual Él pueda habitar. Entonces la Escritura nos muestra que Dios estableció un antiguo pacto con su pueblo. Y ese pacto consistía en que cada vez que el pueblo pecaba, dice la Escritura, que tenían que ellos llevar un animal, ¿verdad? Y ese animal tenía que ser sacrificado. Y su sangre era derramada para remisión de pecados. En otras palabras, Dios aceptaba la muerte de un animal como sustituto, ¿sí? Por un pecador, de alguna manera la vida de un pecador. La Biblia nos muestra que la paga del pecado es muerte. Entonces, como consecuencia del pecado del pueblo de Dios, el pueblo de Dios tenía que llevar esos animales para ser sacrificados. Si tomaban su lugar, ese animal era un sustituto, ¿verdad? Que era en lugar de aquel que tenía que morir, llevaban ese animal, y ese animal, su sangre era derramada, y la sangre era una prueba de que una vida había sido de alguna manera sacrificada por el pecado de alguien, ¿sí? Por un lado, la sangre simbolizaba la muerte de un animal, pero también significaba la vida como resultado de lo que se había salvado. Ahora, este sistema, este antiguo pacto era un pacto provisional o temporal. ¿Por qué? Porque de alguna manera era una provisión temporal. ¿Por qué? Porque tenían que continuar. Una vez que esto sucedía, al tiempo tenían que nuevamente hacerlo y continuamente estarlo haciendo. ¿Por qué? Porque era una provisión temporal. Pero en el nuevo pacto, la Biblia nos muestra acerca de Jesucristo y nos habla que el Señor Jesucristo, dice Hebreos 8, verso número 6, nos dice la Escritura que que Jesucristo es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas.
La Biblia nos muestra el antiguo pacto en lo que es el Antiguo Testamento, y luego la Biblia nos muestra un nuevo y mejor pacto a través de Jesucristo. Jesucristo es ese sumo sacerdote que ofrece, ¿verdad?, ese sacrificio, pero también Él mismo es ese sacrificio. Él mismo es ese cordero inmolado que fue sacrificado, que tomó nuestro lugar en la cruz, y su sacrificio es un mejor sacrificio, es un mejor pacto. ¿Por qué? Porque de una vez y para siempre su sangre nos limpió de todo pecado, ¿sí? Entonces la Escritura nos habla de este mejor pacto. Jesucristo es ese mediador de este mejor pacto. La Biblia nos dice, por ejemplo, dice un mejor pacto que tiene mejores promesas. Mateo 26, verso 28, desde el 27, dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesucristo estaba anunciando el inicio del nuevo pacto. ¿Cuándo fue que este pacto tuvo lugar? En el momento que Jesucristo murió en la cruz y resucitó, ese pacto se concretó. Por lo tanto, nosotros tenemos un mejor pacto en Jesucristo. Tenemos un mejor mediador, que es Jesucristo, y la Escritura habla de mejores promesas. Y ese mediador del nuevo pacto, ese sumo sacerdote y cordero inmolado, su sacrificio, su sangre, su perfecto sacrificio fue suficiente para limpiarnos de una vez y para siempre. Esto no significa que como Dios ya nos limpió, podemos hacer con nuestra vida lo que queramos, sino la Escritura nos habla, ¿verdad?, que somos conscientes de ello. Ahora vivimos entendiendo el precio que se ha pagado por nuestro rescate, y tenemos entrada a la presencia de Dios. ¿Para quién es esto también? Es para los que lo crean, para los que lo abracen, para los que lo reciban, para aquellos que han entendido lo que Jesucristo ha hecho. La Biblia estableció un pacto, ¿sí? El nuevo pacto. Nos dice Romanos capítulo 10, versos del 8 en adelante: mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Cómo es que entramos en ese nuevo pacto? A través de la fe en Jesucristo, a través de conocer lo que Jesucristo hizo y abrazar lo que Él ha hecho. Este pacto en el cual Dios, Jesucristo, ha muerto para limpiar los pecados de toda la humanidad, no significa que toda la humanidad en automático ya está limpia. Lo que significa es que quien oye, conoce y atiende el pacto, el nuevo pacto que Dios ha establecido, Dios trae salvación, Dios trae vida nueva, Dios trae una vida diferente. Y esto es algo importante. Es solamente a través de una relación con Jesucristo que nosotros entramos en ese nuevo y mejor pacto. Dígalo conmigo: relación. Esa relación es importante. Ahora, ¿qué tipo de relación tenemos con Jesucristo? Se lo voy a decir en una sola palabra: una relación de compromiso, una relación de pacto. Porque podemos tener de alguna manera muchos tipos de relaciones afuera, pero la relación que Dios ha establecido, que debemos de tener con Él, es una relación de pacto, es una relación de compromiso, es una relación donde la fe, dígalo conmigo, la fe y la obediencia hacen válido este pacto.
Entonces, algo importante que necesitamos entender es que Dios nos ha mandado a tener una relación con Él, que es una relación de compromiso, una relación de boda, una relación donde hemos hecho, ¿verdad?, un compromiso. Dios ha hecho un compromiso, ¿verdad? Y somos su novia, su amada, su esposa. Por lo tanto, necesitamos entender que esto es algo importante. En la Biblia nosotros vemos en muchas ocasiones cómo Dios hizo pactos con sus hijos, y en todos ellos la condición era obediencia. En todos ellos entendieron que Dios los había llamado no a cualquier relación, sino a una relación de pacto. Ahora, esto es algo importante porque Dios te ha llamado a ti primeramente a relacionarte con Él, primeramente a conocerle, pero la relación que debes de tener con Él es una relación de pacto, es una relación de compromiso. No se trata nada más de, bueno, vengo, a veces no, a veces estoy, a veces no, a veces doy, a veces no doy, a veces quiero, a veces no, a veces me gusta, a veces no me gusta, sino yo entiendo que Dios me ha llamado a una relación de compromiso. Ahora, yo sé que muchas veces esto culturalmente es algo que puede causar un shock, porque mucha gente rehúye al compromiso. Pero la Biblia habla acerca de ese compromiso, de esa relación. Por ejemplo, Adán, Génesis 2, versos números del 16 al 17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Ahora quiero aquí hacer una observación, luego lo voy a repetir. En esta porción, en Génesis aquí, el verso 16 dice: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué es eso? Es una bendición, es una promesa. Dios le estaba diciendo a Adán: tú vas a poder disfrutar de todo lo que hay ahí. Dígalo conmigo, bendición. Pero luego sigue el verso 17. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. ¿De qué está hablando? Está hablando de una condición. Está diciendo: tú puedes comer de todo lo que está ahí, pero hay algo que tú no puedes hacer, y es esto: no puedes tocar de ese árbol. Luego dice ahí: porque del día que de él comiereis, ciertamente morirás. Dígalo conmigo: consecuencia. En la Biblia encontramos bendiciones, condiciones y consecuencias. Ahora a lo mejor dice: yo tengo subrayadas todas las promesas en mi Biblia. Está muy bien, pero también subraye las condiciones, porque algunas veces solamente sabemos las promesas, pero no hemos atendido a las condiciones que Dios ha establecido. Está muy callado. Abraham, segundo al cual Dios hizo un pacto, por ejemplo, Abraham, Génesis 15, verso 18, dice: en aquel día hizo Jehová un pacto. ¿Quién lo hizo? Dios mismo, con Abraham. No dice ahí que Abraham hizo un pacto con Dios. No dice ahí que Abraham le dijo a Dios: Dios, se me está ocurriendo este acuerdo, ¿qué opinas tú? Ahora, fíjese bien, porque la religión muchas veces le manda, o de alguna manera le ha engañado a creer que usted puede hacer un pacto, y que si usted hace una manda, entonces Dios va a atender a sus súplicas. Así no funciona. Dice aquí: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Éufrates. Y luego dice el capítulo 17, verso 1 y 2. ¿Sí?
Si lo cambian ahí, luego dice ahí, y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios poderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. No está en este mismo orden, pero en esta porción Dios le da una promesa. Le da una promesa, pero esa promesa Dios la establece sobre una condición. ¿Cuál era la condición para Abraham? Dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y luego dice la Escritura, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Dios le estaba hablando a un hombre que eran estériles, ¿verdad? Pero Dios le dice, yo voy a multiplicar tu descendencia. Y les dice, yo soy el Dios Todopoderoso. La palabra yo soy, siempre que escuche la palabra yo soy, significa que Él era Dios, que era Dios, el único Dios, el Dios verdadero, quien se estaba revelando a su vida. Entonces nosotros podemos entender, no era cualquiera prometiendo a Abraham lo que Dios iba a hacer. ¿Quién era? Era Dios. Era Dios. La Biblia nos dice, por ejemplo, acerca de Israel, hablando acerca de los pactos que Dios ha establecido. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Ahí está la condición. Dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vuelvo a repetir, los pactos de Dios tienen tres características. Número uno, una bendición o una promesa. Número dos, una condición, ¿sí? Una condición, un acuerdo que Dios establece. En todos los acuerdos de Dios, lo que Dios pide es obediencia. ¿Sí lo oyó? En todos los acuerdos que Dios pide, lo que Dios pide es obediencia. Y tercero, nos muestra una consecuencia. Ahora escúcheme bien, algunas veces nosotros decimos, ¿por qué estoy teniendo estas consecuencias? La pregunta es, número uno, ¿conoces las promesas de Dios? Número dos, ¿conoces las condiciones que Dios ha dado para esas promesas? La Biblia nos dice de consecuencias, de buenas consecuencias o de malas consecuencias. Dígalo conmigo, es un resultado natural. La Biblia nos dice, no vamos a ir ahí, pero Deuteronomio 28 nos habla de que la obediencia, ¿verdad? Dios nos dice que la bendición sigue a la obediencia. Si nosotros obedecemos, lo que trae como consecuencia es bendición. Dice que nos seguiría y nos alcanzaría la bendición como consecuencia de vivir una vida en obediencia. Pero luego la Biblia también nos dice en el mismo capítulo que para la desobediencia lo que viene es maldición, que te sigue y te alcanza. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Puede leer Deuteronomio 28 con calma y darse cuenta de todas las bendiciones que hay para el que obedece, todas las consecuencias que hay para el que obedece y todas las consecuencias que hay para el que desobedece. Ahora, algunas veces nos hacemos así como los locos, perdón, pero nos hacemos así como los locos y queremos una buena consecuencia cuando no hemos atendido a las promesas ni a las condiciones que Dios ha establecido. Y esto es algo muy importante. Nosotros necesitamos, muy importante, para que se cumplan el pacto, las promesas que Dios ha establecido en su palabra, necesitamos, número uno, conocerlas, atenderlas. ¿Conoce usted las promesas que Dios ha hablado?
Número 2, necesita creerlas. Y número 3, necesita obedecerlas. Repito, para que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida, necesito conocerlas, creerlas y obedecerlas. Repito, necesito conocerlas, creerlas y obedecerlas. Está muy callado. Creo que hasta oí el zumbido de una mosca por ahí. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de atender o de conocer las promesas de Dios, creerlas y obedecerlas? Dígame, mi amado, ¿cuál es el resultado? Bendición. 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 Y bendición es una relación con Él, es caminar con Él, es andar en las sendas que Dios ha establecido. En la Biblia hay muchas promesas. Los expertos dicen de más de 7,000 promesas están en la Biblia. Promesas de sanidad, promesas en economía, promesas para la familia, promesas para siervos de Dios, promesas para los padres, promesas para las mujeres, promesas en todo sentido. Y nosotros necesitamos conocerlas, creerlas, obedecerlas, decir amén a las promesas de Dios. Pero cuando decimos amén, estamos ratificando, diciendo lo creo, pero luego tiene que seguir una vida en la cual le estamos obedeciendo. Sí, la Biblia también no solamente habla de promesas, de más de 7,000 promesas. Junto con esas promesas vienen las condiciones. Dígalo conmigo, condiciones. Aunque le cueste trabajo decirlo, condiciones. En la Biblia, la palabra sí, en la versión Reina Valera, aparece 1541 veces. 1541 veces viene la palabra sí. Y ahorita le voy a explicar por qué. Porque la palabra sí es muy importante en la Biblia, porque muchas veces está hablando de una condición. Dice Éxodo 19, verso 5. Ahora pues, si dieres, dígalo conmigo, sí. Si diereis oído a mi voz y guardares, o si guardares mi pacto. ¿Qué es eso? Es una condición. ¿Cuál es la bendición? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí nada más habla de la condición y de la bendición. Versículos adelante habla de la consecuencia. Pero ¿se imagina usted la consecuencia nada más de atender a la condición? Otro verso más, Segunda de Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, vuelvo otra vez a decir sí, subraya la palabra sí. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y dice, y, aunque no está el sí, pero también está ahí mismo, si orasen, si buscaren mi rostro, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿cuál es la bendición? Yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén, ¿verdad? El final está bueno, pero el inicio, si se humillare, si oraren, si buscaren mi rostro, si se convirtieren de sus malos caminos. Entonces a veces decimos, es que como que no me cuadra, no me salen las cuentas. ¿Alguna vez le ha dicho, no me salen las cuentas? Pues es porque no atendió las condiciones.
pero si atendemos a las condiciones que Dios ha establecido. La palabra sí significa en caso de que, en la condición de que, o dado que, solamente para explicarle. Ese sí es muy importante. Ahora, en la Biblia encontramos tres sís o tres tipos de sís. Primer sí, el sí de Satanás. Segundo sí, el sí del hombre. Tercer sí, el sí de Dios. Quiero entrar primeramente a explicarle. La Biblia habla acerca del sí de Satanás. Por ejemplo, la Biblia nos muestra que Jesucristo estuvo orando y ayunando 40 días en el desierto. Y la Biblia dice que en ese tiempo, al final de este tiempo, Satanás vino a tentar a Jesucristo. Y la Biblia nos dice en el Mateo 4, verso número 3, dice, y vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás. Y le dijo, si eres hijo de Dios, subraya usted la palabra sí, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Verso 6, dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate debajo. Ahora, este sí, ¿qué significa? El sí de Satanás era para cuestionar, dígalo conmigo, para cuestionar si Jesús era el Hijo de Dios. ¿Cuál era el propósito de Satanás? Meter duda, cuestionar que Jesús era el Hijo de Dios. El sí de Satanás siempre es un sí que cuestiona la palabra de Dios. ¿Sí me está oyendo? El sí de Satanás siempre es un sí que cuestiona la palabra de Dios. Y usted algunas veces escucha una vocecita que le dice, si Dios te ama, ¿por qué te está pasando esto? ¿La ha oído? Sí, la ha oído. Usted, o muchas veces oye esta vocecita que le dice, si Dios te escucha, ¿por qué no ha atendido a tu oración? Hemos oído en muchas ocasiones esta voz, que no es la voz de Dios, sino la voz de Satanás. Si Satanás trató de tentar y de cuestionar a Jesucristo si era hijo de Dios, ¿tú crees que no lo hará con nosotros? Siempre su propósito es cuestionar la palabra de Dios y que en tu corazón entre la duda. Así es que nosotros tenemos que aprender a identificar esa voz y hacerla a un lado, echarla fuera. Segundo sí, el sí del hombre. Marcos 1, verso 40. Y vino a él un leproso, un hombre que tenía lepra. Dice, y rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, subraya la palabra sí, dice, si quieres, puedes limpiarme. Mire, déjeme explicarle, este hombre corrió un gran riesgo al acercarse a Cristo y a la gente. Una persona con lepra en el tiempo de Jesucristo debía mantenerse de 100 a 300 pasos alejado de la gente. ¿Se imagina usted esto? Si consideramos un paso como un metro, estamos hablando que de 100 a 300 metros debía de estar alejado de la gente. Y si se acercaba, tenía que decir leproso, leproso, para que la gente se hiciera a un lado. Ahora, esto dependía de la dirección del viento. O sea que los días de norte, imagínense, tenía que ir de sur a norte, ¿no? ¿Estoy bien? Sí. Porque si estaba en la otra dirección, qué tremendo, ¿no? Y en esa condición se acerca al Señor Jesucristo y le dice, si quieres.
Y yo veo, aclaro, yo veo un sí puedes. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Estaba cuestionando la disposición de Dios para hacer algo. La Biblia dice en el verso 41 que Jesús dijo, dice Jesús, teniendo misericordia de él, extendiendo la mano, le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Tampoco está ahí, pero yo creo que él le dijo, sí quiero. Ahora, algunas veces, escúcheme mi amado, dudamos que si Dios puede, pero a lo mejor diga, no, yo no he dudado que si Dios puede, pero a veces he dudado que si Dios quiere. ¿Sí está oyendo? ¿Alguna vez ha dudado de si Dios quiere hacer algo que Él ha prometido? También hemos dudado en algunos momentos. Y el sí del hombre cuestiona la disposición de Dios. Pensamos que Dios tiene hijos predilectos que ama y patitos feos. ¿Sí? Pensamos, no, es que ese es el consentido de Dios. El sí de Dios. ¿Quiero oír el sí de Dios? Venga la próxima semana, no, no es cierto. El sí de Dios. Aunque la próxima semana voy a continuar con esto, pero bueno. El sí de Dios no es cuestión de si Dios puede. No es cuestión de Dios incluso o del poder de Dios. El sí de Dios es cuestión, escúchelo bien, de nuestra disposición a obedecer a lo que Dios ha dicho. Repito, el sí de Dios no es cuestión de Él ni de su poder, sino es cuestión tuya. Es cuestión si tú quieres atender o estás dispuesto a obedecer a lo que Dios ha dicho. A ver, ¿sí me está entendiendo? Cuando Dios está diciendo, ¿verdad? Si se humillara en mi pueblo, por ejemplo, Él está diciendo, yo no tengo problemas en hacer lo que yo he dicho. El sí no depende de mí, depende de ti. Dile a la persona que está a tu lado, depende de ti. En la Biblia te vas a encontrar muchos sí. Y dice, si oyeres mi voz y si guardares mis mandamientos, dice, entonces seréis mi especial tesoro. Y yo sé que todos queremos ser el especial tesoro de Dios. Yo sé que todos queremos que Dios perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra. Pero tenemos que entender que tenemos que atender al sí de Dios. Es así, Dios lo ha establecido. Le vuelvo a decir, los pactos o los acuerdos espirituales los establece Dios. Yo no los establezco, yo soy solamente hombre. Dios los ha establecido en la Biblia. No necesito buscar más pactos. Ya existen en la Biblia, en la palabra de Dios. Solo tengo que atender a ellos, solo tengo que entender que es cuestión mía, porque Dios ya lo ha hecho todo en la cruz. En este mejor pacto, Dios ha establecido mejores promesas. Y en esas mejores promesas, ¿verdad? Nos habla de su gracia, nos habla de su misericordia, nos habla de todo lo que Dios ha hecho. Y nosotros solamente tenemos que creerlo, atenderlo, creerlo y obedecerlo. Así es.
Entonces, mi amado, no espere bendición sin atender a la condición. No espere buenas consecuencias si no atiende a la condición que Dios ha establecido. Dios establece, la condición es obediencia a su palabra. Y si obedecemos su palabra, la bendición nos sigue y nos alcanza. Le vuelvo a decir, imagínese que lo está correteando la bendición. Imagínese, ¿no? Y dices que no me la puedo sacudir. Ni se imagine que la maldición le siga, que le ande siguiendo. Entonces, el sí de Dios, como le decía, es atender y obedecer a los acuerdos que Dios ha establecido. Esos acuerdos, ¿verdad?, son importantes atender. Entonces, repasando, el sí de Satanás es un sí de duda, de cuestionamiento. El sí del hombre es una cuestión de cuestionar la disposición de Dios. Pero el sí de Dios, sí, es una cuestión nuestra, depende de la obediencia. El sí de Dios establece como condición la obediencia. El sí de Dios desempeña un papel importante en las promesas de Dios. Le leo algunas. 2 Corintios 7:14, si se humillare mi pueblo, ¿verdad? Ya lo leímos. Juan 15:7. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dice, si permaneces en mí y si mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué es que la palabra de Dios permanezca en mí? Es que yo la conozco, la creo y la obedezco. Entonces Dios dice, pide lo que quieras. Ahora, cuando yo conozco la voluntad de Dios, yo no voy a pedir algo fuera de la voluntad de Dios. En la Biblia está contenida la voluntad de Dios. Pero yo puedo pedir todo lo que viene en su palabra y dice en la Escritura, y os será hecho. No sé si están impactados o qué tiene, pero deberíamos estar pegando de brincos. Es importante. Juan 15, verso 10. Si guardares mis mandamientos, guardar en la Biblia significa obedecer, y permaneciereis en mi amor, así como yo os he guardado, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Repito, el sí de Dios es siempre una condición para recibir la bendición que Dios nos ha prometido. Si me pueden ayudar con el piano, por favor. Como resumen, para que se nos quede claro, ¿verdad?, bien claro, los pactos que Dios ha establecido en su palabra contienen bendiciones, promesas que son, contienen condiciones, acuerdos que Dios ha establecido en los cuales se tienen que obedecer, y tercero, consecuencias. Cuando usted hace cuentas, así como dice, pero a ver, ¿por qué no me sale? Y ya hace la cuenta y dice, no, pues sí, tenía razón. Yo le animo a que haga cuentas en su vida. Y más vale que las haga ahorita, porque la Biblia habla que va a haber un día en el que Dios le va a pedir cuentas. Y no quiere reprobar el examen, porque ese es el final. Entonces más vale que hoy atienda a la voz de Dios, escuche lo que Dios ha hablado. Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios que requiere una relación con sus hijos de compromiso.
¿Qué tanto compromiso tiene usted con Dios? Y no se trata de palabras, ¿verdad? Nada más. Sí es palabras, pero no nada más se trata de palabras. Cuando alguien se casa, le puede prometer a la novia, a la esposa, que le va a bajar el cielo, la luna y las estrellas. Pero al día siguiente que se casó y le dice, ¿y la renta? Y ya no son palabras, son hechos. Entonces Dios lo ha establecido y necesitamos nosotros atender. Yo le pregunto, ¿tiene usted una relación de compromiso con el Señor? Una relación de compromiso le lleva a ser discípulo. Una relación de compromiso le lleva a atender a lo que Dios ha hablado en todas las áreas de su vida, en sus relaciones, en sus finanzas. ¿Tiene una relación de compromiso? Es muy importante. Las consecuencias son bendición o maldición. Cierre sus ojos un momento. Primero, la Biblia habla de un nuevo y mejor pacto. Ese pacto es en Jesucristo. La Biblia nos muestra que la paga del pecado es muerte. Así que todo aquel que ha pecado, y todos nosotros, la Biblia dice que no hay ni un solo justo, que todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. La única manera que ese pecado pueda ser quitado de su vida es si usted se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Y entonces usted acepta y usted recibe la muerte sustitutoria. ¿A qué me refiero? Usted decide que Jesucristo tomó su lugar en la cruz y vive una vida agradecida al entender que su sangre, que habla de ese mejor pacto, le ha limpiado, le ha lavado, le ha dado perdón, le da entrada a través de la fe en Jesucristo. Para que usted pueda recibir esa limpieza, esa salvación, la condición es fe en Jesucristo. Y fe en Jesucristo es no solamente confesarlo, primero confesar que necesito pedir perdón por mis pecados, confesar que creo en Él, sino seguirlo. Así es que si usted está aquí en este lugar y usted dice, yo quiero ese nuevo y mejor pacto en Jesucristo, yo quiero ser perdonado y me arrepiento de mis pecados y quiero recibir esa limpieza a través de su sangre y ser un hijo de Dios que camina con el Señor, por favor, levante su mano derecha. Todos tenemos los ojos cerrados. Es para que cada uno delante del Señor lo haga. Si esta es su condición, si tiene poco tiempo viniendo y dice, yo quiero eso, y dígale, como la Escritura nos dice, que confesar con nuestra boca y creer con nuestro corazón, dígalo en voz alta: Señor Jesús, yo me arrepiento. En voz alta, por favor. Yo me arrepiento de todos mis pecados y yo creo que tu sangre es suficiente para lavarme y para limpiarme. Yo creo que tú moriste en la cruz y resucitaste y me has dado vida nueva y vida diferente. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo bendigo a cada persona con su mano levantada. Gracias, Señor, por esto que has hecho en sus vidas. Gracias, Señor. Yo te pido que venga nuevo nacimiento y que cada uno comience con una relación genuina contigo, Señor. Ven y revélate a los corazones en el nombre de Jesús. Amén. Puede bajar su mano. Quiero orar de esta manera. Dios ha establecido en su vida una relación de compromiso. No hay otra manera de vivir la vida cristiana
si no es a través de un compromiso que Dios ha establecido. El compromiso determina una relación cercana, una relación apasionada, una relación donde llueva o truene, yo hago lo que Dios ha dicho. La condición es la obediencia. Si usted sabe que esa es la única manera de vivir y quiere vivir de esta manera, por favor, póngase de pie. Ahora, con sus manos levantadas, dígale al Señor: Señor, yo entiendo que la manera como tú me has mandado a vivir en mi relación contigo es una relación de compromiso. Y pídale perdón si no ha tenido esta relación con Él. Si la obediencia no ha sido la característica en su relación, escúcheme bien, Dios le perdona, Dios no le condena, pero también le dice: ve y no peques más. ¿A qué me refiero? A que a partir de este momento usted decide obedecer a todas las condiciones que Dios ha establecido en la Biblia. Su compromiso es conocerlas, creerlas y obedecerlas. Dígalo conmigo: en toda área de mi vida, en toda, en mi matrimonio, en mi familia, en mis finanzas, en el área sexual, en todas las áreas. Y dile: Señor, yo sé que tú me sostienes. Señor, yo te pido de tu gracia, te pido de tu gracia en nuestras vidas. Yo entiendo que no hay manera que podamos cumplir con lo que nos proponemos si tú no vienes a ayudarnos, si tú no vienes a sostenernos. Señor, ven ahora, produce el querer como el hacer en los corazones en este lugar. Yo sé que mis amados se han puesto sinceramente de pie como lo estoy en este lugar, porque queremos tener una relación real contigo. No queremos religión. El mundo está cansado de religión, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo sé que nuestra carne tiende a desobedecer, pero también sé que nuestro espíritu está dispuesto. Ayúdanos, Señor. Dile: ayúdame, Señor, a obedecer a lo que tú has mandado en tu palabra, en todas las áreas, en todas las áreas. Dile: atiendo a las condiciones en tu palabra. Ahora, algo importante también, mi amado, dígale: y yo sé que recibo las bendiciones que están en tu palabra, porque no es cualquiera el que ha prometido, es Dios quien ha prometido, es Dios quien establece sus pactos con su pueblo. Tú estableciste un pacto con Abraham, y aunque era un hombre que ya no tenía naturalmente la posibilidad de tener hijos, tú le diste un hijo, Señor. Yo sé que tú puedes hacer lo que nadie piensa que sea posible. Yo encuentro en el libro de Génesis un Dios que hizo todo a partir de la nada, y ese es el Dios en el cual creemos. Ven sobre tu pueblo, Señor, ven sobre tu pueblo. Te pido por los que están enfermos, Señor, que atiendan a esta palabra y empiecen a obedecer a lo que tú has dicho. Y sé que la sanidad como bendición les sigue y les alcanza. Te pido por los que en diferentes áreas de su vida están teniendo problemas, en el área laboral, en el área de finanzas, en su matrimonio, en todas las áreas de su vida. Ven, Espíritu Santo, y revélate, 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 Señor, revélate, Señor.